Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de poder entrar con ustedes a sus casas, a los lugares de trabajo, a todos los lugares donde nos ven, porque hoy tenemos un tema interesantísimo. Sin lugar a dudas vamos a hablar de la creatividad, del talento, de la fuerza de las mexicanas y para esto tenemos quizá a una de las divas más importantes. La primera tenemos que fue comprada por el Museo del Louvre en Francia y además de haber tenido una vida que es algo de lo que vamos a poder hablar hoy con nuestra invitada, pero que sin lugar a dudas Frida Kahlo hizo de la creación su filosofía. Elevó la identidad mexicana mediante su imagen en el arte y la sociedad. Es, sin lugar a dudas, yo creo una de las artistas más importantes y que haya elevado el nivel artístico de Latinoamérica y de México. Así que tendremos mucho que platicar con Elisa, pero por otro lado quiero platicarles que seguimos de todas maneras en este momento dentro de la pandemia. Tenemos aún algunos problemas muy serios en cuanto al tratamiento, los lugares donde se lleva a cabo el tratamiento de todos y cada uno de nuestros pacientes. De manera que me encontré un poema que fue escrito hace 2 siglos, cuando estaba esta infección que fue caracterizada en España, y que me encontré este poema que yo creo que vale la pena escucharlo porque es un poema maravilloso. Y este poema maravilloso que fue escrito por Meara en 1800 cuando estaba esta peste española, pues entonces dije, yo creo que es algo que tenemos que leer ya que vamos a hablar de la parte artística y que ya que está con nosotros Elisa Queijero, que sabemos que ya habíamos tenido la oportunidad de platicar con ella y que nos va a encantar poder hablar sobre toda la vida de esta gran artista mexicana y que puso en alto, y que tengo una pregunta para que la vayas pensando, Elisa, porque yo estoy seguro que Frida Kahlo y Antonieta Rivas, la hija del arquitecto Rivas Mercado, coincidieron no solamente en tiempo, sino coincidieron con Diego Rivera. Entonces, y son de las dos exponentes más importantes como mujeres del arte mexicano. Pero bueno, voy a leerles este poema porque realmente me parece maravilloso. Y dice, cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado y que no supimos su nombre. Siempre estuvo a tu lado. Y quizá el viejo pobre era Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Yo creo que es un poema maravilloso, evidentemente en un momento como el que estamos viviendo en este mundo, y que nos centra un poco más en entender que es un sufrimiento de todos y que todos podemos ser mejores. Pero déjenme darles la bienvenida a Elisa, que ya la tenemos aquí con nosotros y que es un gusto tenerte, Elisa, como siempre, sobre todo porque Elisa, siendo una gran escritora, una gran investigadora, y que cuando se mete en un tema lo abarca completo, y me encanta que sea Frida porque realmente es de mis artistas favoritas, de estas que cada vez que lees más sobre ella, te enamoras más.
Hola, Bel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Me encantó el poema que compartiste. Creo que es en este momento, amigo querido, em, todo lo que nos inspire hay que tratar de compartirlo. Queremos entrar y retornar a lo mejor a lo que fuimos antes del COVID. Y la verdad es que si retornamos, vamos a retornar como en todos aquellos mitos de los personajes como Inanna, la diosa que baja al inframundo a encontrarse con su hermana y se tiene que ir despojando de todo hasta que pierde hasta la vida y luego el abuelo la regresa al mundo y ella vuelve a ser la reina y la diosa Inanna, pero cambiada para siempre. Nosotros nos adentramos en este paréntesis de tiempo y no vamos a retornar los mismos. No se trata de que va a haber una nueva normalidad. Ojalá no retornemos los mismos. Que el aprendizaje de este tiempo, sobre todo parte de lo que estás leyendo, no los llevemos a Abel. Que no nos quedemos nada más con el, ya regresé y ahora sí, los restaurantes y ver. No, o sea, ¿qué significa el abrazo? ¿Qué significa el beso? ¿Qué significa el vínculo? Lo que recuperamos en este tiempo y los cambios que tuvimos que experimentar, las pérdidas que hubieron cerca, cómo las vamos a transformar. Y ahorita que decías, vamos a entrar al tema de Frida y obviamente por lo que nos atañe y yo teniéndote a ti como experto en la belleza y en la imagen y este doctor maravilloso que tienes esa luz en tus manos, eh, pero no podemos dejar de pensar y conectarnos con Frida también en las circunstancias en las que estamos, porque este fue el constante de sus circunstancias, Abel. Eh, el, Así es. Justamente el caos, ¿no? El caos y la pérdida y el dolor fue el constante. Entonces, sí, podemos hablar de ella y qué hizo con su imagen. Me va a encantar platicar, pues las ideas que yo he supuesto y que he estudiado, no suponiendo nada más porque sí, sino a partir de ver sus propias transformaciones y qué es lo que incorpora a su vida, amigo. Eh, pero también, bueno, tú qué observas de ella y poder compartir con toda la gente que te sigue y con toda la gente que nos ve en este momento lo que realmente fue Frida Kahlo como esta sobreviviente de circunstancias como la que nosotros estamos viviendo, pero aún más exacerbadas, ¿no? Y también pues si da chance que nos pregunten y si podemos aquí les respondemos y demás. Claro, porque vamos a estar hablando en el fondo de todo esto de la belleza y sin lugar a dudas ella es referente en cuanto a su filosofía de belleza, porque tenía unas frases maravillosas sobre lo que era la belleza y evidentemente hoy por hoy es un referente del feminismo, del arte, o sea, es una persona que para México es muy importante y que fue reconocida, ¿no? A través del mundo y cuando el Museo del Louvre compra su primer cuadro, que era el primer cuadro de una latinoamericana que se exponía en Louvre, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante hablar, porque cuando ella habla de la belleza, habla de, de su belleza interior, ¿no? Cuando se expresa de ella, cuando expresa que lo que más le gusta de ellas, pues lo que más le gusta de ella es su cabeza, ¿no? Su intelecto. Le gustan sus cejas y le gustan sus ojos, pero lo demás dice que se parece a lo de un hombre, ¿no? Y dice, tengo el resto de la fisonomía en mi cara de un hombre, ¿no? Tengo el bigote y la barba que nunca se los quitó, por cierto, y que los exponía en sus cuadros. Y tenía un concepto real de lo que era la belleza, tratando de motivar la belleza interior, sacando lo mejor de ella, ¿no? Sí, así es, Abel, y creo que esto se conecta un poco con lo que platicamos la vez pasada que tuvimos la oportunidad de conversar también en este sentido de cómo habitar tu propia imagen y hacíamos referencia a Malintzin. Eh, lo que yo quería compartirte es que justamente a la hora de investigarlas a las dos, me doy cuenta que las dos deciden ser y parecer lo que nos expusieron y lo que trasciende, porque Frida es importante para los mexicanos, pero es reconocida mundialmente en todos los rincones del planeta. Cuando sus obras recorren el mundo y van a ser expuestas, la gente hace colas y colas y colas. Y cuando yo me pregunto por qué, es
podemos tener muchas respuestas, pero hay una en particular que creo que tiene que ver con poder ver en una obra de arte la congruencia expuesta. A ella no, llegó un momento y cuando su obra comienza a fluir, es justamente después de uno de los dolores más fuertes de su vida, que es en los años 30, cuando ella sufre varios abortos. Diego está en los cuernos de la luna del éxito, en Detroit, en Nueva York, en California. Ella está profundamente sola, extrañando México, plantándose con sus rebozos y con sus huipiles y su cabello trenzado, con estas modelos americanas altas, eh, eh, muy producidas, y ella también estaba producida, pero estaba producida con su propia congruencia. Mira, nosotros sabemos que lo que le va a una persona, creemos que le puede ir a todas, pero en realidad cuando tú ves que alguien viste o está en ella misma, ¿qué quiero decir? O en él mismo. Lo que quiero decir es que cuando hay una congruencia entre lo que siente, piensa, se pone y se ve, esa persona brilla y transmite lo que es su propia esencia. Y es lo que sucede con Frida, y ahorita vamos a entrar, conforme vayamos dialogando, a la parte de la apertura después de los 30, porque es cuando ella suelta el pincel, cuando ya no le importa pintar tanto para el otro, sino poder pintar lo que necesita sanar a Abel. Para ella, claro. Para ella, porque acaba de vivir los abortos, está viviendo estas infidelidades que nunca le fueron nuevas. O sea, a ver, ellos se casan en el 29 y las infidelidades fuertes en Estados Unidos comienzan en el 31, 32. O sea, ella ya sabía con quién se estaba casando. ¿No? Y luego lo justifica en su vida. Cuando decide, ya ves que finalmente se divorcian, pero se divorcian un año, sobre todo por la infidelidad con la hermana, con Cristina, que era la hermana chica. Exacto. Pero se vuelve a casar y luego toma como que muy intenso la parte de lo que era el amor que ella le tenía a Diego, ¿no? Y entonces decide no justificar sus acciones, pero sí decide que ella podría ser parte de las márgenes de los ríos, que dice, las márgenes de los ríos también somos parte del río y no lo tratamos de detener, ¿no? Entonces, ¿no? Esa parte donde dice, yo te conocí con alas, no te las voy a cortar. Y yo creo que sobre todo llega en un proceso de madurez. Es muy curioso porque estudiando, por ejemplo, la vida de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, y ellos dos, era un poco lo mismo, nada más que Simone se atrevió a vivir esa libertad y a no caer en el drama primario en el que sí cayó Frida en la primera parte de su vida, donde era una niña realmente, ¿no? Que quería, que creía que podía cambiar a este pintor, a mí sí me va a amar, conmigo sí va a poder, y no es que no la amara a Diego, ¿eh? Porque yo lo que también me queda claro es que el amor de la vida de Frida fue Diego, el amor de la vida de Diego fue la pintura. Frida necesitaba ser el centro de la vida de Diego y Diego necesitaba ser el centro de la vida de todas las mujeres que se acercaban a su vida. Ya iba a haber todo un encuentro entre ellos y un desencuentro, ¿no? Ahora, como bien lo dice, son 5 veces en las que van a estar juntos y se separan y demás. Frida Frida no solo se pinta en los lienzos, no solo se pinta a sí misma en los lienzos, sino se pinta en la vida. Y lo más interesante y que de pronto se conoce poco es el profundo conocimiento prehispánico de la forma de vida femenina que tenía Frida. Entonces, si tú te quieres poner un huipil o esos moños o esos aretes, pero no entiendes qué significa, podrías parecer, y más así si eres medio güerita como yo, como americana, plan. ¿Por qué? Porque no lo tienes integrado a tu persona. En la época en la que, en los 20, 30, etcétera, en la que Frida, está justamente surgiendo el muralismo y está surgiendo la nueva mexicanidad. ¿Qué quiere decir? Acabamos de terminar la revolución y a partir de 1920, Abel, el 80% de la población no sabía leer y escribir.
80% no sabía leer. Entonces, ¿qué hizo Vasconcelos con el arte? Hacer a los muralistas que contaran ahí la historia de México, que lo hizo en buenos y malos, en blanco y negro, ¿no? Pero tenemos los muralistas, pero hay este aprecio por primera vez casi en nuestra historia a lo prehispánico, porque después de la conquista virreinato y todo el surgimiento de este país, veíamos con cierto menosprecio y sin entender el valor que tenía tanto artístico como cultural y social lo prehispánico. Entonces, en la época de Frida, que todo esto se vuelve un boom, lo pueden hacer por encimita algunas personas o adentrarse y conocer. Frida sabía cómo manejaban las mujeres su luna, es decir, su menstruación, cómo tenían esos ciclos de 28 años y la luna estaba relacionada justamente con la posibilidad del embarazo. Sabía los colores que simbolizaban, las aves que querían decir, qué medicina tenía cada animal. De pronto, porque en el mundo prehispánico así era, es decir, si tú te encontrabas una araña en la mañana, no gritabas y salías corriendo, sino la araña, por ejemplo, era la medicina del autosustento. Que te sepas hacer tu telaraña, tu comida y que a los hijos cuando ya estén grandes, búscala de acá, ándele, para afuera de la telaraña, ¿no? Ok. O si volaba el halcón, tú me vas interrumpiendo también, amigo, pero No, si no, vamos bien. sabían que era la visión y la sagacidad para poder cambiar pronto. Sabía que el perro era la medicina de la lealtad. Y no tenía solo un perro, tenía muchos perros, ¿no? Mr. Xolotl era el más famoso, pero tenía otro que se llamaba Sombra. ¿Por qué? Porque estudiaba la sombra, porque había estudiado a Jung, porque había estudiado a Freud. Entonces, realmente era una mujer muy profunda. Amaba también las plantas y las flores. No te creas, de pronto pensamos que Frida era sufrida, es decir, que siempre estaba pasándola mal. Era una mujer que en medio del dolor y las circunstancias buscaba cómo pasarla bien. Lo mismo con un chocolate caliente, que con un tequila, que con una buena plática. Y también era muy cercana a la naturaleza y a las raíces mexicanas que son las que transportó ella a Estados Unidos. Diego transportó la pintura y el nombre, pero ella transportó las raíces de la mexicanidad en su propia persona, con una dignidad preciosa y absoluta, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Ya ves, bueno, hoy por hoy, por eso está convertida en un ícono polivalente, ¿no? Porque vivía entre esta parte del dolor, entre esta parte de la angustia, pero por otro lado, pintaba como nadie podía pintar con la profundidad que ella tenía, ¿no? Y yo creo que eso lo hizo convertirse en una belleza no convencional, ¿no? Que esa es la parte más importante que tú ves en Frida, que es una belleza no convencional, pero que sigue siendo muy bella, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, en la película que estelariza, Salma Hayek. que estelariza Salma, cuando la ves actuar y verdaderamente Salma interpreta muy bien a Frida porque siente esa parte de cuando Frida quería ser libre y era totalmente libre, ¿no? Absolutamente. Yo creo que para mí es el papel de la vida de Salma. Yo creo que Salma comprendió lo que estaba transmitiendo y llega un momento que la pierdes, es decir, ves a Frida, no ves a Salma. Sí, Y eso es sí, sí. un gran intérprete. Además, obviamente, con la parte novelada y poniendo foco o acento en las cosas que siempre nos llaman la atención, como las infidelidades y esas cosas, pero está bastante apegada también a la vida de Frida y vale la pena para quien le gusta la historia de una forma ligera, que la historia de Frida no es ligera, o sea, Nada. no es ligera. Ella arranca, si hablamos desde el punto de vista médico, ella arranca con poliomielitis a sus 6 Poliomielitis. Sí, sí, no, no, eso a los 6 años y esto la convierte con un apodo le decían la pata de palo, cuando todavía no había tenido el accidente, porque Así, ella empieza con su problema de poliomielitis que le deja una pierna corta y delgada. nada. Y ahí justamente es cuando ella, fíjate, supera la vergüenza
y el acoso que vivía, bueno, el bullying que hoy llamaríamos dentro de la escuela, pero no se expone a vivir más. ¿Qué te quiero decir esto? Muy joven se empieza a vestir como hombre, con pantalones muy estilo hombre y a ser una rebelde en su imagen, Abel, pero porque se está tapando la pierna. Y Así también es. decide usar las faldas largas cuando la moda es la corta, porque se está tapando la pierna. Y esto justo lo quería platicar y discutir contigo, ¿no? Que es un poco lo que hizo Malintzin, que decíamos, yo no puedo parecer esclava y llegarle a hablar al señor Cholulteca o a Moctezuma. Tengo que parecer una señora que trae la voz y el poder de la voz con ellos. Frida, si sabe que exponiendo esa pierna, que sabe que la tiene, se siente insegura o que puede cubrirla con otra dignidad y con otra imagen y con una decisión personal, me parece además inteligente y es una forma de aceptar la vulnerabilidad, pero también decidir qué te vas a cubrir y qué vas a exponer, amigo. O sea, qué necesitas cambiar, porque ¿por qué? Y ahorita vamos a discutir, tú y yo, sin discutir, pero dejando que todos también en la plática, ¿por qué no se quitó el bigote en los cuadros? Como dicen sobre todo las adolescentes, que les llama como mucho la atención, que me dicen, no, hasta las mías así de, ay mamá, ¿por qué no se depilaba? ¿No? O sea, ¿qué no se depilaban en esa época? Y tú ves que sí, con otras Claro. técnicas, ¿no? Entonces, discutamos esos dos puntos, ¿no? El cubrir lo que te incomoda o lo que te expone y el mostrar lo que te hace diferente. ¿Tú qué opinas? Déjame escucharte. Yo creo que aquí tenemos dos vertientes. Una, que era la que realmente le causaba más molestia a ella, que era el problema de la pierna, ¿no? Sin lugar a dudas. Y por otro lado, conforme fue creciendo y se fue dando cuenta, ella decidió no depilarse el bigote, pero tampoco las piernas, pero tampoco la axila. O sea, era de estas personas que en un momento dado dijo, yo así soy y lo que yo valgo está aquí adentro y acá adentro, ¿no? Y entonces un poco quiso irse al otro lado, al lado de decir, no necesito depilarme, pero ni axilas, ni piernas, ni brazos, mucho menos las cejas, y tampoco el bigote, hasta que llegó a decir que, bueno, que por eso a ella lo que le gustaban eran sus cejas y sus ojos, porque el resto lo tenía como un cuerpo masculino, ¿no? Ella hablaba pues de sus senos y de sus piernas como si fueran corrientes, ¿no? Que en realidad no eran corrientes, pero ella quería decir, ¿no? Que simple y sencillamente era una parte en la que no estaba tan fijada, que su belleza, como ella veía la belleza, era totalmente distinta. Y de alguna manera se convenció que cuando tú escuchas hablar de Frida, cuando tú ves los cuadros de Frida, pues sí ves el bigote, pero no te llama la atención. Es algo muy curioso, ¿no? Que tú Logra, dices la fuerza que tenía ella, una fuerza de presencia, de personalidad, que era algo que te quería comentar. Nosotros nacemos, ¿no? Pero no naces con una personalidad, la personalidad la desarrollas con el tiempo, ¿no? Tú en realidad naces con un carácter y ese carácter va forjando una personalidad hasta que la tienes y ella la tuvo muy chica. Como a los 6 años su vida fueron los médicos, porque, y bueno, y eso es lo que la lleva a estudiar medicina a ella. exactamente. Entonces ella empieza a estudiar medicina hasta que tiene el accidente por una bobera que tú dices, se regresó por un paraguas y ahí tuvo el accidente con el tranvía, ¿no? Así, Que es curioso el decir, ¿cómo? Sí, en realidad se regresó por un paraguas que había dejado en la escuela y si no se hubiera regresado por el paraguas, su vida habría sido diferente. Pues sí, porque a lo mejor no habría entendido que ella en realidad era una artista consumada, ¿no? Aquí te podría equiparar, por ejemplo, con el accidente de Andrea Bocelli, ¿no? A lo mejor Andrea jamás se habría determinado a la música como lo hace hoy. ¿Por qué? Porque él tenía otro tipo de vida y otras importancias, ¿no? Y otros talentos que no había desarrollado este de la voz, como lo hizo ahora. Y yo creo que Frida empieza a pintar por aburrimiento, ¿no? Que estaba en su cama y entonces empieza a pintar pues por aburrimiento ahí en su cama y de ahí desarrolla todo esto que es la pintura en la que estamos viendo.
y que desarrolla otros que también quiero platicar contigo, es esta parte, por ejemplo, de la poesía, de su manera de hablar. Ella realmente desarrolló una parte artística también en su lenguaje, y aunque ella decía que no tenía la lengua de Cervantes, pero tenía una lengua que llegaba al que la escuchaba, ¿eh? Yo creo que tenía justamente también esa misma trascendencia de la honestidad y la de la frescura. Y es decir, de, de vivir y de estar en esa misma línea, ¿no? Ella ya había estudiado justamente una técnica que se conoce como Best Art, porque era lo que Vasconcelos daba en la escuela para todos los niños. Él quería ayudar a que los niños cuando salieran de la escuela básica, fíjate la visión también, ¿no? Que pudieran por lo menos ser ingenieros, dibujantes, trabajar dentro de alguna fábrica, etcétera, y les dan esta técnica y después por su papá, que era fotógrafo y era Fotógrafo. el fotógrafo oficial del presidente y de toda la alcurnia, digamos, de aquel entonces. Entonces, ella también comprende el poder mirar la cámara, lo que significa un retrato y después lo que va a significar un autorretrato cuando esto lo conjunta con el estudio que tiene de los primeros autorretratos, sobre todo de los renacentistas, porque son los primeros artistas que se atreven a pintarse, es decir, que se atreven a decir yo estoy y yo existo en esta edad, ¿no? Para mí, la edad de me tapo la pierna y dejo ver el bigote y mis cejas, también tiene otro fondo. Frida es de las mujeres que tenían masculinidad equilibradas. Y no me estoy refiriendo tanto a una decisión ni a un gusto genérico, ni siquiera me estoy expresaba su amor y tenía las relaciones que ella quería y iba decidiendo experimentar para sanar su propia persona también y todo lo que ella sentía con las infidelidades de Diego. Y ahí, desde ahí también se acercaba mucho a las mujeres, como para tener en ella misma la experiencia que él tiene, ¿sabes? Como esta forma como de venganza y de sentirla. Pero más allá que eso, mi interpretación a lo largo de estudiarla, así como es esta mexicanidad honesta y profunda, por eso lo viste con ese garbo, porque entiende lo que tiene puesto, sabe lo que valen los hilos de las artesanas, sabe lo que significan esas telas, tanto las de México como las del extranjero, porque ella mezclaba unos terciopelos traídos de Europa espectaculares con los solanes traídos de España y con los huipiles que le traían de diferentes partes del país. Pero la que se diseñaba era ella. Para mí, cuando hablo de una masculinidad y una feminidad equilibrada, quiere decir que tiene toda esta belleza femenina que nos conecta con las mujeres prehispánicas, esta feminidad, este movimiento femenino, pero al mismo tiempo lo que la hacía levantarse cuando ya no podía con los dolores del cuerpo, la que le hacía terminar un libro, la que le hacía salir y ser activista, la que le hacía escribir era su energía masculina. Estoy hablando de las energías femenina y masculina. Claro, que todos tenemos, dicho sea de Todos paso, tenemos. ¿no? Todos tenemos Y por eso es esta, y hay que llegar como a ese equilibrio. Nosotras las mujeres necesitamos equilibrar nuestro masculino, atraer nuestro masculino, mantener nuestro femenino y ustedes hombres también. Y Frida, aparte de todo lo que nos demuestra la trascendencia de su propia vida a través del arte, también tiene eso. Y el dejarse el bigote era esta parte, vaya, no, con todo y que no le importaba dibujar el vello púbico, ni la sangre, ni un parto muriendo, ni un parto muerta. Ella no tenía tapujos porque su relación también con lo mexicano prehispánico era directa. Y la relación con la sangre, la vida, la muerte, el nacimiento, el parto, el aborto en el mundo prehispánico era otra que el que estamos acostumbrados los occidentales. Por eso causa estupor, ¿no? Por eso nos sorprende y la gente de pronto se queda así cuando ve ciertas... Y los niños en su inocencia se acercan
¿Por qué? Porque es natural. Porque Frida habitaba esa dualidad de lo espiritual y lo mundano. Y lo pintaba porque ella expresaba su propia vida. Los surrealistas se acercaban a ella y admiraban profundamente su inconsciente. Y ella se volteaba. Y decía, ¿cuál inconsciente? Dando mi realidad. No, yo no pinto mi Claro, inconsciente en mis sueños. En todo caso, pinto la pesadilla de mi vida, ¿no? Pero claro, cuando la invitan a exponer la primera vez en Francia, pues la invitan como una pintora surrealista, ¿no? Que ahí es cuando ella empieza a decir, no, 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 yo no pinto sueños, yo pinto mi realidad tal y como es, ¿no? ¿Qué sueños ni qué sueños? Ella decía que el surrealismo era poder pintar dentro de un armario un leopardo en lugar de encontrarte una camisa, ¿no? exacto. Porque además, como bien dice alguna de nuestras seguidoras que nos está escribiendo, nos estaba diciendo que tenía una capacidad para el sarcasmo como poca gente, ¿no? Y yo creo que a lo mejor no era sarcasmo, es como ella veía la vida, ¿no? Como el cuadro que le estábamos poniendo ahí, que soy tan libre que yo misma me puedo hacer daño, ¿no? Yo creo que es tratar de entender a alguien con esta capacidad intelectual que ella tenía, que evidentemente no era una capacidad normal, ¿no? Porque como también dice otra de nuestras seguidoras que dice, la relación con Diego no menguó su personalidad. Yo creo que todo lo contrario, la afianzó totalmente, ¿no? Para poder entender de la personalidad de Diego, que era una personalidad también apabullante, ¿no? Y, y, Y tenía una gran admiración por Frida, que yo creo que ahí es donde tenían ellos esta relación, porque evidentemente Diego admiraba a Frida como artista, porque pues la pasión de Diego más que Frida era la pintura, ¿no? Y él veía que la pasión de Frida era él, pero que ella tenía una capacidad en la pintura inmensa. la verdad es que sí, Diego sí miró su pintura, sí admiró su pintura y quedó prendida de esta jovencita valiente que se le acercó sin más tapujos a decirle, oye, Panzón, yo soy artista y mira mi obra, ¿no? O sea, primero le dijo Sí, Panzón sí, al mar sí, y dos, no vino y venía con bastón todavía, ¿no? Después del sí, accidente. claro. Y no vino dudando así de, oiga, es que usted cree que puede ser artista. No, no, ella dijo, yo soy artista. Ella se asume artista y después va a ser su medio de comunicación. Pero ella cuando empieza a sanar, empieza a hacer estos retratos, empieza a hacer este manierismo, que son estas manos alargadas, las miradas perdidas de los personajes, etcétera. Pero desde un principio, después de que ella cancela la posibilidad de ser médico, entonces se asume artista y Diego evidentemente la ve y se enamora. O sea, Diego también se enamora de ella y algo que nos Claro. dice, oh, fíjate, los cuadros, hoy la colección de Frida conjunta más grande que existe porque Frida no pinta tanto entre que muere muy joven y que pasó mucho Sí. tiempo enferma y si no pasaba también resolviendo todos los asuntos emocionales por los que estaba pasando, no pasa de 230 cuadros. Entonces, pero la colección más grande de cuadros juntos eran 39 y los tenían sus vecinos, el ingeniero Zafa, que además él se los compraba por buena gente, porque además Frida era tan osada que, por ejemplo, llegaba con él la familia de Hale, se me fue ahorita el nombre de esta mujer, igual que del mismo empresario de las naranjas de California, ahorita me acuerdo de los dos nombres, y le pedían un retrato, ¿no? Y ¿me puedes hacer un retrato, por favor, de Dorothy Hale? ¿Me puedes hacer un retrato, por favor, de mi hija Dorothy Hale? Sí, claro. ¿Y sabes cómo la retrató? Suicidándose. No, Suicidándose, ¿no? Así cayendo del edificio y abajo toda llena de sangre y se los llega a entregar a la familia. ¿Quién va a querer un cuadro de una hija que se suicidó? Y ella eso hacía. Y entonces llegaba con el vecino y el vecino se la compraba. O luego la de este empresario de las naranjas en California, que en igual no California. me vuelvo a acordar del nombre, pues es él plantado como árbol y sus propias raíces tienen un muerto que está alimentando la tierra. Cuando lo vio, me estás diciendo asesino, o sea, que estoy consumiendo.
Y otra vez no hay quien se la compre y se la da el vecino. Cuando el vecino muere más o menos al mismo tiempo que Frida. Y la viuda se acerca con Diego y le dice, maestro, ¿qué hago con todo esto? O sea, yo necesito el dinero y además entre suicidios, columnas rotas y ¿quién va a querer? Pero Diego sabía lo que valía la obra y sabía lo que valía esa colección conjunta. Entonces se acerca a doña Lola Olmedo, que por cierto, Lola y Frida no se querían nada, y le dice, doña Lola, usted está haciendo le decía Lola, ¿no? Estás haciendo esta colección de arte, compra las obras de Frida. Y Lola no se siente muy nada o no, o por consentir a Diego y al maestro que siempre le llamó, ella ya había empezado su colección importante de Diego Rivera, compra los cuadros de Frida. Y hoy por hoy, de lo que más visibilidad también le da al museo, lo que permite su subsistencia a nivel mundial, son justamente los cuadros de Frida, ¿no? En esta vuelta de tuerca. Y no estamos quitando la grandeza del pincel de Diego, que no tiene igual, ¿eh? O sea, Sí, Diego no, 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 no. Pero es Diego era muralista, ¿no? Estamos hablando de dos conceptos diferentes, ¿no? muy diferentes. Y fíjate que ahora que abran la exposición y ojalá nos puedan también acompañar y estamos ahí en procesos para lograr también hacerla virtual, porque la exposición que está ahorita y que se quedó guardada en la pandemia es justo la pintura de los dos comulgando en el Dolores Olmedo. O sea, Frida y Ok. Diego en poder mostrar cómo hacía un autorretrato uno, cómo hacía el otro, cómo hacía un retrato uno, cómo hacía el otro, cómo se fijaba en el detalle, cómo pintaba uno un petate y cómo lo pintaba el otro. Y está también la curaduría que le damos honor a la obra de Frida, porque de pronto nos quedamos tanto en su vida que es apasionante, que no Sí, comprendemos el valor de la obra, amigo. claro, sí, sin lugar a dudas. Cuando empiezas a ver, bueno, creo que sigue siendo la obra más cara que se ha vendido, ¿no? De una latinoamericana, ¿no? Oye, La de las dos Fridas. no, las dos Fridas la tiene Bellas Artes y bueno, de hecho el Museo de Arte Moderno, de hecho es muy curioso porque las dos Fridas lo compran en 4,000 pesos. Cuando por ahí, si mal no me acuerdo, las dos Fridas debe de ser entrando a los 40, 39 o en los 40, ¿no? Que le invitan a un colectivo y después la compran en 4,000 pesos. La obra más cara de Frida se subasta por la casa Sotheby's en el 2016 Sí. y se llama Dos desnudos en el bosque, a lo mejor por eso te confundiste entre dos Fridas y son Mm, dos desnudos en el bosque y se vende por 8.1 millones de dólares. así es. No ha Que habido una sigue siendo. latinoamericana. De hecho, tendríamos que buscar una mujer porque, por ejemplo, los últimos cuadros de Remedios Varo que se llegaron a subastar, 3.3 millones, 3.7 millones. O sea, realmente Frida, solamente como latinoamericana, solamente está Diego arriba de ella. Eh, eh, estaba Rufino Tamayo, pero había un Rufino Tamayo que se había vendido en 7.3 millones y de Diego Baile en Tehuantepec se vende en más de 14 millones de dólares. Pero la única que está a ese nivel, y esto fue en el 2016, es Frida, igual que la colección que tiene Madonna de ella, ¿no? Claro, claro, claro. No, no, es sin lugar a dudas ser una pasionaria que luchaba con todas sus fuerzas. Y mira que no era tan partidaria del género como tal, ¿no? Sino simplemente de seguir sus instintos y de este gran amor. Que yo creo que, fíjate, con todo el amor que tenía por Diego, su dolor más grande fue el no haber podido tener hijos. Yo creo que ese está concebido como el dolor más intenso que tuvo, ¿no? Y Absolutamente. tuvo 3 abortos, o sea que sí. Sí, sí, muchas veces se cree que el dolor más grande de Frida fue Diego y no es verdad. No, Fue yo no también creo. haber sido madre, sí ya nos confirman, es 1939, las Así es. más. Esa es su época más prolífera, después de los abortos que son en el 32, a partir del 33, y es cuando se separa de Diego, que eso es muy importante. O sea, esta mujer sí requirió, digamos que repite el patrón de las surrealistas, ¿no? Están con hombres mucho más grandes que ellas, 11 años, 20 años, 8 años, más grande que ellas, artistas ya reconocidos, ellas muy hermosas,
acompañándolos, pero queriendo ser artistas al mismo tiempo. Es lo mismo que Leonora, Remedios, Lee Miller. Llega un momento en estas mujeres que es tanta esa pasión y esa voz por ser, que ¡pum!, se desvinculan, ¿no? Ya sea a través de un pleito, de una amistad, de una separación normal, pero cuando Frida se separa de Diego en el 39, que es también cuando viene la infidelidad que tú mencionabas que tuvo que ya esa es con una Cristina. infidelidad, ni siquiera es una infidelidad, ¿no? Entonces, fíjate, tiene 3 abortos, muere su madre y Diego tiene esta infidelidad con Es Cristina y con ella Cristina. quiebra, ¿no? O sea, su gran fondo de dolor, pero empieza a pintar que te mueres. O sea, Sí, sí, entonces sí, sí, deja de ser la sombra de este hombre que además era grande en todos los sentidos, también físicamente, sí, sí. y es cuando resurge. Eh, Independientemente de que siguen muchas, y aparte es un periodo de relativa estabilidad físicamente hablando, ¿no? También, en ese Sí, tiempo. claro. Pues es que en ese tiempo se le juntó todo, ¿no? Pero lo curioso es cómo tiene la fuerza para decir, en este año está pintando y al año siguiente decide que se vuelve a casar con Diego, ¿no? Y Sí, entonces están separados un año, pero se vuelve a casar, pero ya en otro contexto, ¿no? En el contexto de yo soy libre, tú eres libre, no te corto las alas, y entonces ahí Frida tiene, porque además coincidían mucho en esta parte de pertenecer al Partido Comunista de México, del que luego se separan porque Diego acepta un trabajo para el gobierno, entonces se separan y es cuando se van a Estados Unidos, ¿no? Pero una vez que regresan, ya regresa con otra mentalidad, Frida, ¿no? Ya con esta mentalidad libre, con esta parte de ampliar su lenguaje hacia el sarcasmo, como decía una de las seguidoras, ¿no? sí, totalmente. Y yo creo que también, digamos que ellos también fue importante la firma del divorcio. O sea, ellos se van y vienen varias veces, pero hay un momento que se divorcian y por eso se Sí, vuelven a casar, pero se vuelve a casar una mujer que la primera sabía quién era Diego, pero no sabía quién era ella. La así es. segunda sabía quién era ella. Y sabiendo quién es ella y quién es él, decide estar juntos, ¿no? Ah, y lo que te iba a decir de Diego, que le pide a doña Lola que compre la obra, tú preguntarías, bueno, ¿por qué siendo el muralista más importante de México y el único que ha tenido una exposición solo en el MoMA, recién abierto el MoMA, toda una retrospectiva de él después de que el anterior fue Matiz, o sea, de ese nivel era Diego en los 30, ¿por qué no podía comprar la obra de Frida? La última parte del tiempo juntos, Abel, Frida llega a tener hasta en el total de su vida, pero sobre todo más concentradas al final, 32 cirugías. 32. Y estás hablando de una medicina que no es la tuya, amigo. No estamos hablando de la medicina actualizada, a lo que me refiero. Estamos hablando de verdaderas carnicerías, por dónde estaba la ciencia también en ese momento, que le ayudaban. Y todos esos tratamientos y operaciones en México y en el extranjero las pagó Diego. Y eso lo mencionamos poco, ¿no? Entonces, Diego, Sí, obviamente, aparte de que no era un administrador y no tuvo una gala como Dalí, que le administró los dineros, pero realmente Diego sí amaba a Frida. Y hay un poema también de él al final de sus días y le hace la exposición en Bellas Artes y está pendiente de ella. eh, Donde creo que es un amor que a lo mejor no podemos comprender y creemos que se queda en codependencia, pero no, fue un amor trascendido de los dos, ¿no? Muchos años y de idas y de venidas. Y yo siempre defiendo que Diego nunca le mintió. Diego siempre le dijo quién era y cómo era. y cómo era. Así es. Sí, sí. Y Frida va evolucionando en esta forma de pensamiento, ¿no? Hasta que Frida se desarrolla como ella es. En el momento que ella decide ser libre y entonces pues ya tiene esta bisexualidad y decide empezar a tratar de encontrarse, ¿no? Y tiene unas frases maravillosas, ¿no? Esta frase donde dice donde no te vayas a enamorar no te detengas mucho, que me parece maravillosa,
¿no? Donde no puedas amar, no te demores, ¿no? O sea, tiene de veras lo que decía una de ellas, ¿no? Que tenía una habilidad para el sarcasmo que como poca gente, ¿no? Y así decía, pues O ya con este sí, concepto y yo con esta madurez, decía, creo que ya me fricié. A de, ver. sí, de repente ya te dejamos de oír como que se... Pero estábamos hablando de esta donde decía que primero enamórate de ti, enamórate de la vida y ya luego de quien quieras. Pero primero de ti y de la Así es. vida. O esa que decía, yo soy de este tipo de mujer y ya tendríamos que decir hombre también, ¿no? Pero yo soy de este tipo de mujer que si quiere las estrellas va por ellas. Exacto, A mí no me claro. gustan las estrellas, yo puedo ir por ellas, ¿no? Sí, claro. Una autosuficiencia y una capacidad. Y ahí es donde empezamos a ver, por ejemplo, ya que vimos que ella es capaz de hacer una imagen que sea realmente una imagen de belleza, partiendo de todas las limitaciones que ella tenía, logra consolidar esta imagen como poca gente puede hacerlo, ¿no? Ella conociendo sus limitaciones y tal, decía, yo soy mi propia musa, ¿no? Por eso me pinto a mí, porque yo soy la persona que más conozco en el mundo. Y siendo así, se pintaba y se pintaba tal como era, no es que en realidad se hiciera Photoshop, ¿no? Sí, no. En- Justo no se hacía Photoshop, o sea, justo voy a mostrar lo que soy y cómo soy, ¿no? Creo que me encantaría podernos también quedar con esta idea de que puedes tener esta personalidad y puedes trascender de esa manera en la vida cuando verdaderamente te conoces, cuando sabes quién eres y cuando habitas en lo físico lo que eres, cuando transformas tu esencia, cuando te acomodas, cuando usas o te arreglas de una forma que va de acorde con quién eres internamente, ¿no? Con qué es lo que crees de ti, qué etiquetas te vas quitando. Por ejemplo, la etiqueta de la locura, la etiqueta de la sufrida, la etiqueta de la víctima. O sea, cuando se quita esas etiquetas y entonces realmente aflora esa mujer que siempre se fue creando, desde muy chica, como dice, se fue creando. Y el día de hoy, bueno, pues poder platicar de su vida, poder comprender esta imagen, entender que ella no se vestía de mexicana por moda, sino porque entendía lo que era ser mexicana. Por eso se convierte en el ícono de los chicanos que cruzan la frontera, te diría yo, con tres cosas claramente mexicanas. Por un lado, la Virgen de Guadalupe como manto protector para cubrirlos. Y cuando esa no les alcanza, Frida, que igual vivía en Estados Unidos, sufría en Estados Unidos, comía a partir de los dólares que ganaba Diego, pero al mismo tiempo extrañaba profundamente su México. Otro de los elementos que no vas a creer que está comprobado que llevaban casi siempre en los 60, 70, etcétera, porque hoy ya hay exportación, es chocolate abuelita. Eso llevaban. Una Frida, un chocolate claro. y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y claro, llevar chocolate es llevar a México en el alma, ¿no? Porque el chocolate, pues a pesar de que lo conocemos más por la parte europea, pues la palabra era chocolate, era realmente una semilla mexicana. No, absolutamente. Es el alma del chocoatl, que fue cacagua, ¿no? Que ya podremos platicar en otra ocasión de todo lo Sí. que es el chocolate, pero el cacagua además era el alma de las abuelas. Era una abuela, era un espíritu femenino que había sido encontrado después por una doncella. Es parecido a la historia de Eva, pero es una doncella la que encuentra la semilla, decide que es buena, la toma y la comparte. Nada más que no la volvieron ni pecadora, ni mala mujer. No, ella se Nada. volvió la que pudo compartir el tesoro y la bebida de los dioses con nuestros pueblos prehispánicos, Abel. Qué delicia platicar el día de hoy contigo. Oye, pues es un gusto para mí. Yo creo que mira que tiene muchas frases, pero justo la que estamos viendo en el cuadro que dice, vive la vida,
fue una de sus frases preferidas porque en realidad lo decía con todo el sentimiento de las palabras, ¿no? Cuando ella decía viva la vida, es viva la vida, ¿no? No estaba dando vueltas alrededor, ¿no? Sino ya había vivido la vida cuando fue chica, luego cuando, bueno, su intelecto lo podemos medir desde que fue una de las 35 alumnas femeninas que existían en la preparatoria, que había 3,000 alumnos. O sea, de 3,000 alumnos había 35 mujeres. Ya desde ahí podemos ver su carácter y su Y, pasión por obtener lo que quería, ¿no? y sabiendo, bueno, que el 80% no sabía leer, escribir, dónde estaba ella y una de las únicas 3 que iban a entrar a la Facultad de Medicina. 3 Así mujeres es. habían sido aceptadas. Entonces, es un personajazo, es una mujer que hay que admirar y que darnos cuenta que cada circunstancia la vivió trascendiéndola, que cada momento decidió ser esa mejor versión que podía ser, que tuvo momentos de profundo dolor, porque me gustaría como en este momento que también quien nos escucha siente este paralelismo y que no sea Frida la de allá, ¿no? Yo creo que justo Frida se convierte en este icono porque es Frida la de aquí. Es Frida la que nos habla internamente y que además expone lo mexicano con un orgullo al grado de hacerlo porque lo entiende. Y poder inspirarnos en este momento y poder decir en medio de lo que estamos viviendo, viva la vida, ¿no? Viva la vida. Por eso me dedico a investigar, amigo. Cuando yo narro una historia, lo trato de hacer con respeto, con objetividad, pero sobre todo provocar, encontrar en la historia qué es lo que inspira o qué es lo que me inspiró a mí, porque sé que si a mí me calentó el alma y me hizo conectar con algunas cosas importantes, a la hora de convertirme en esta storytelling, en esta narración, a lo mejor no nos detenemos tanto en la fecha y en la técnica y así de la pintura, pero sí por qué pintó de esa manera y entonces conectarnos entre seres humanos y comprender que las creaciones artísticas no son otra cosa que también la manifestación de lo que todos los demás estamos viviendo también, ¿no? Sí, yo sin lugar a dudas, ahí cuando dices este paralelismo y este equilibrio que tenía ella entre su energía masculina y su energía femenina, queda perfecto para cuando dicen es que todos somos Frida. Y en realidad, si todos captáramos la energía que tenía ella para decir todos somos Frida, es todos entendemos de dónde venimos. Y mira que no alcanzamos a hablar mucho acerca de sus orígenes, porque su origen es un origen realmente conceptual, pues muy diferente, ¿no? Te imaginas a un padre, ¿no? Que tiene una parte alemana, otra parte húngara, que viene, ¿no? Que viene a trabajar y que luego aquí es donde aprende fotografía y se vuelve fotógrafo, ¿no? Profesional para ser fotógrafo de Porfirio Díaz en aquel entonces. Pero entonces ella tiene una cultura genética donde ya la parte europea la tenía dentro y convierte todo esto que ella trae en materializarlo dentro de la cultura mexicana, que yo creo que ese es uno de sus éxitos más importantes, ¿no? El haber combinado toda su genética y decir, yo quiero la parte donde nací, ¿no? La parte de Coyoacán, en la Casa Azul, donde crece y donde realmente tiene sus raíces. Así es, y también cerrar, amigo, con un comentario importante para todos los papás que nos estén escuchando o las mamás también que nos estén escuchando, porque el de Frida, el permitirle la cercanía, a lo largo de la historia hemos encontrado hombres que le aperturan la vida también a sus hijas, a sus mujeres, son estos cómplices que lo permiten, ¿sabes? En el caso del papá de Frida, no es tanto, digamos, como el papá de Hipatia de Alejandría o de Mary Shelley, que las ponen a estudiar, les permiten eso, sino él le permitió la cercanía, estar con él en el estudio cuando estaba tomando fotografías o estar con él en el cuarto de revelado. Y eso justamente le permitió a Frida estar cerca de lo que era el retrato, el autorretrato y tener una relación con la figura masculina de confianza.
porque era con su papá que también padecía de epilepsia, que hay como este vínculo entre la parte cultural de los dos y también con la parte emocional y con la parte artística y con la parte médica de los dos. Entonces, honrar también al papá de Frida y como hombres y como mujeres comprender que cuando los niños están cerca de nosotros están abiertos para poder crecer y para poder ser su mejor versión, que al final lo van a tener que hacer solos y va a ser su propia jornada, ¿no? Pero que una mirada de aprobación y una mirada de cercanía puede darles muchísimo y Frida la tuvo. Entonces, pues agradecerte muchísimo esta conversación, poder hablar de su imagen, de su congruencia y poderlo compartir con toda la gente que te sigue y poder regalar un pedacito de arte con placer y cultura con sentido, amigo. Así es, nada mejor dicho, como que la posibilidad de que no solo hablemos de medicina, porque la belleza, que es finalmente aparte de lo que nos dedicamos los dos, ¿no? Que es esta rama de la filosofía, no está específicamente en que yo esté haciendo operaciones, sino en que cuando leo un poema y te llega, cuando ves las frases de Frida y te llegan, y cuando tenemos la oportunidad de tener acercamiento con los niños, tal y como dices, ¿no? Porque y aquí es una parte donde no hemos podido tocar el tema, pero lo volveremos a tocar, es este vínculo que se forma entre Frida y su papá, ¿no? Que se llamaba Guillermo en México, pero en realidad no se llamaba Guillermo porque él venía de Europa, ¿no? Wilhelm. Pero de Wilhelm, exactamente, y que entonces, pues es la misma proporción que hay entre cómo se llevaba el arquitecto Rivas Mercado con Antonieta, ¿no? Cuando Antonieta quería bailar ballet y no podía, y entonces el arquitecto se la lleva a Francia y se mete ella a la parte del ballet y se vuelve una cosa maravillosa porque están los dos juntos y viven una historia y un acercamiento que solamente cuando tienes la oportunidad de vivir, digo yo que tengo tantos hijos, la posibilidad de tener cercanía con uno, tienes que separarlo del grupo. No hay manera que hagas cercanía cuando tienes a todos en bola, ¿no? Entonces tienes que acercarte a uno y vas conociendo las cualidades y la personalidad de cada uno, cómo es diferente a cuando los tienes todos juntos, ¿no? Pero oye, es un encanto, Elisa. Espero que podamos seguir haciendo cosas de estas, porque realmente es maravilloso hablar un poco más allá de lo que hacemos todos los días, sino un poco, regalar un poco de arte para toda la gente que nos sigue. Muchísimas gracias, Abel. Yo te agradezco siempre. He disfrutado hablar contigo en persona todavía más, pero hoy Gracias. poder compartir este medio, agradecer la tecnología y poder tener este encuentro, pues no lo habíamos hecho, amigo, hasta que esta circunstancia nos llevó. Yo lo que digo es que mi voz es mi ofrenda y mi estudio y a lo que yo me dedico a investigar y a compartir, es mi manera de regresarle al universo todo lo que he recibido y lo que estas historias me han permitido nutrirme. Ahorita justamente también en la pandemia, compartirles a la gente que nos escucha que tenemos este podcast semanal, o sea, una vez a la semana. En mis redes lo pueden ver publicado y también estoy como Elisa Queijeiro en Spotify, en Anchor, en Apple Music, porque sí decidimos, hablando de modificaciones en este tiempo, acercarnos, ¿no? Acercarnos son narraciones cortas, pero que te narran historias muy lindas. La de mañana, por ejemplo, que sale es sobre Lee Miller, que es esta mujer que fue modelo y que se convierte en fotógrafa de guerra. Si quieres, después podemos ponerlo para otro capítulo juntos. Claro, está interesantísimo, Porque por fue supuesto. tremendo lo que hizo Lee Miller y sale esa y en una semana viene Van Gogh que me tiene secuestrado el corazón de ternura y de cuánto han necesitado los hombres amor, cuánto han necesitado los hombres esa mirada materna y después esa mirada de una mujer que no los exprima tampoco, sino que simplemente los quiera.
Y hablando de hombres que no hubieran podido crear sin el caos que